Buenas noches, bienvenidos a Conexiones, el viernes 21 de abril de 2017. Un abrazo a usted que nos acompaña a esta hora de la noche a través de la transmisión de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también para quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, en redes sociales, fanpage de Will Salgado, también estamos en fanpage de TVO Canal 23 y en Twitter. Si usted lo desea, también puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y entonces también nos puede sintonizar desde cualquier lugar en el mundo. Vamos a tener, como siempre, habilitados los 2 números de teléfono que estarán apareciendo en pantalla para que puedan participar, si ustedes lo desean, con la pregunta o comentario para nuestros invitados. 2263-0023, 2264-9179 para que puedan participar. Vamos a mostrarles de inmediato un poco lo que ha habido este día en los principales medios de comunicación en nuestro país, lo que ha estado en agenda. Lo tenemos ahora en pantalla. ¿Quién cederá? Chavismo y oposición apuestan al desgaste del rival. Esto es lo que ha planteado la BBC de Londres en torno a la situación crítica que se está viviendo en Venezuela. Más gases, menos gente. Las protestas de la oposición continúan en Venezuela por segundo día consecutivo. Esas son algunas de las imágenes que se han recogido en una jornada que se ha puesto bastante violenta en el país suramericano. 3 muertos, se decía en este momento, por disparos de arma de fuego, pero bueno, esta es una cifra que se ha ido lamentablemente en incremento. Ya se habla de más de 10 personas fallecidas, algunos asesinados a balazos, pero otros también, algunos electrocutados en circunstancias que no se ha esclarecido, pero que se supone que eran personas que intentaban desarrollar una especie de saqueos en algunos centros comerciales. Localmente, lo que plantea el diario de hoy en la edición impresa de este día, dice: el país cae a otro nivel por no pagar deuda. Mientras tanto, el diario El Mundo, sin acuerdo, efectos de impago en el país, declaraciones de Fusades que prevé efectos negativos en el valor de los ahorros para pensiones, bajan las calificaciones de los bancos y de emisiones de autónomas de gobierno. Mientras tanto, el diario de hoy, o más bien la prensa gráfica, dice: en riesgo el pago de 160.000 pensiones. El impago afectaría a los jubilados del IS y del INPEP. Agencia Standard & Poor's declara al país en default selectivo. Falta de fondos para comicios pone en duda resultados 2018 y tiene que ver desde luego con toda esta crisis sobre la situación fiscal y el presupuesto. Es una situación bastante delicada que tiene que ver directamente con el ejercicio democrático de la elección. Ahí hay más información sobre Standard & Poor's, que declara a El Salvador en impago selectivo, bajan las calificaciones de bancos por el impago del gobierno. Mientras tanto, una situación que ha generado bastante controversia, polémica, bastante malestar también dentro de la sociedad. El FMLN, dice Diario El Mundo, defiende el nombramiento que da fuero a Sigfrido Reyes, el canciller de la República. Mientras tanto, dice que no entiende por qué se ve ese nombramiento como negativo. La Fiscalía General de la República, que está haciendo un análisis jurídico para instalar una CICIES en el país. Mientras tanto, ha habido una reunión también de fiscales de Triángulo Norte y Estados Unidos y se prepara una estrategia antipandillas. Pero lo relevante tiene que ver con las declaraciones del fiscal general sobre la posibilidad de instalación de esas CICIES. Habría que ver qué ocurre en el mes de mayo. Fiscales respaldan lucha anticorrupción. Un poco más de los detalles. Esta es parte de una encuesta también que ha cursado el diario de hoy en las últimas semanas. Jóvenes, los más pesimistas ante la situación del país. Más detalles lo veremos más adelante. Esta es una protesta que ha habido en el marco también de ese nombramiento de Sigfrido Reyes como embajador. Proyecto Cero ha hecho esta protesta, dice: yo también quiero ser embajador, y es un joven que se ha disfrazado ahí de un cerdo. Bueno, la caricatura también de Rus en Diario de Hoy, que hace referencia también, alusión precisamente a esta decisión que ha habido del Ejecutivo de nombrar a Sigfrido Reyes con ese cargo diplomático que todos sugieren. Se trata de una asignación estrictamente para darle inmunidad, o en otras palabras pues, podría ser incluso impunidad. Bueno, eso es lo que tenemos. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Max Mojica. Él es abogado y activista social. Max, bienvenido, buenas noches, un gusto. Buenas noches, William, y aquí muy contento pues de poder estar siempre con ustedes, aprovechando estos canales que se abren precisamente para que la sociedad civil exprese sin tapujos, de forma libre, ya que vivimos en una democracia, en una república, lo que nosotros consideramos como la expresión ciudadana respecto a las coyunturas que estamos viviendo en El Salvador, que parece que nunca se acaba. Perfecto. También agradecemos a Oscar Godoy, politólogo y catedrático universitario, que está con nosotros esta noche en nuestros estudios. Oscar, buenas noches, bienvenido. William, un saludo, Max, un saludo salvadoreño.
Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en zona central, para central, en el oriente y el occidente de nuestro país, desde luego en San Salvador. Dicho esto, bueno, pretendo que analicemos un poco la perspectiva de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero antes de pasar a eso creo que es importante que reaccionemos de inmediato un poco rápidamente a los 4 o 5 minutos que ha dedicado el presidente de la República a esta cadena de radio y televisión, donde ha hecho algunas alusiones directas sobre la situación que está pasando el país, el que él la llama compleja situación fiscal, que me llamó la atención porque dice él que más fundamentada en una falta de un acuerdo político. De ahí habló de otros temas. Pero bien, Óscar, un poco la interpretación sobre el mensaje de la cadena. Bueno, me parece un desperdicio de tiempo y de recursos hacer una cadena nacional para algo que no tiene mucho sentido al decirlo. Nadie ignora que los problemas financieros del país y la crisis fiscal son producto de la inoperancia, de la incapacidad, de la irresponsabilidad y la irracionalidad del grupo político que actualmente dirige el gobierno. Obviamente un grupo político que no comprende lo fundamental de la administración pública va a caer en este tipo de situaciones. No es nuevo, lo vimos en Nicaragua, lo vimos en Venezuela, Argentina, Brasil, países donde las izquierdas desarrollan gestiones de gobierno excesivamente populistas, excesivamente asistencialistas, sin tomar en cuenta que el dinero tiene límites. Los gobiernos que gastan y gastan de manera irracional, tarde o temprano ponen al país en un aprieto financiero como el que estamos. Sí. Lo lamentable es que el presidente de la República no tenga la honestidad de decirle a los salvadoreños: no hemos podido con la tarea, no hemos podido con la misión, y eludiendo la responsabilidad que a ellos les corresponde. Así lo decidió el electorado en las elecciones pasadas, y que ellos están diciendo que son otros los responsables. No veo, además de eso, nada nuevo. Cuando él dice, por ejemplo, que hace referencia a que se trata más fundamentalmente de la falta de un acuerdo político, me llamó la atención porque hay una realidad concreta que es que no hay dinero, que el dinero no está alcanzando. Pero el acuerdo político, evidentemente que para lograr ciertas incidencias se necesita acuerdo político. Pero sí, son mecanismos de evasión, ¿verdad? Y son falacias reduccionistas, queriendo trasladar a otros la responsabilidad de lo que les corresponde. La verdad es que la gestión del presupuesto desde el momento en que se hace ley es responsabilidad única del presidente de la República y sus ministros. Trasladar la responsabilidad a otros en esa parte me parece que no es muy responsable de parte del presidente de la República. Son formas de evasión de la responsabilidad. Perfecto. A ver, Max. Mira, uno de los problemas que cuando uno está compartiendo, digamos, el escenario con personas como Óscar, es que realmente ya el análisis está hecho, ¿verdad? Yo te felicito, la realidad es que lo has dicho todo, así que me voy a ir por algo que tal vez Óscar no ha mencionado, que es el tema de la enorme responsabilidad que tiene el PDC, el PCN y Gana de haber acompañado al FMLN en un presupuesto mentiroso, en un presupuesto incompleto, en un presupuesto a todas luces que lo que único quisieron hacer es sorprender la buena fe de la ciudadanía, y por eso ni siquiera hemos acabado abril y ya estamos en este lío. ¿Y por qué estoy diciendo que ni siquiera hemos acabado abril? Porque este problema de la CIP se había señalado desde el año pasado. Se habíamos dicho claramente: miren, señores, ustedes van a tener la necesidad de pagar la CIP, las pensiones, en abril. Y el año pasado se había especificado de que el presupuesto tenía que contemplar estas partidas. ¿Qué hizo el PCN? Dijo que estaban analizando la forma de aprobar un presupuesto balanceado para completar, para contemplar en él la partida de pago de pensiones. ¿Y qué hicieron? Ponerle $1,000, hombre. ¿Cómo la ponen $1,000? No, es que eso... Porque supuestamente después iban a buscar los fondos, ¿no? Es que esa era la lógica. No, pero es que la lógica es que si tú tenés... O sea, si yo sé, William, que voy a pagar mi casa, la cuota de mi casa, el 15 del otro mes, ¿cuál lógica va a ser que le voy a poner en mi presupuesto mensual $1? Si yo sé que la tengo que pagar, eso no es ninguna lógica. La lógica es que yo ponga todos mis gastos dentro del presupuesto y responsablemente, responsablemente hacer de que eso, la totalidad de mis gastos, esté cuadrada con la totalidad de mis ingresos
ya sea por vía ordinaria, digamos el salario, o por vía extraordinaria con algún tipo de crédito. Entonces, ¿qué es lo que realmente, cuál era la real intención del FMLN, digamos, y llamándole el FMLN con nombre y apellido porque es el partido de gobierno? ¿Cuál es la verdadera intención del FMLN de no incluir el pago de la CIP? No sentarse a negociar con Arena en el momento del presupuesto, porque obviamente, si yo le tengo que meter todos los gastos, corríjame Oscar, tendrían que haber andado como unos $2.000 millones adicionales. ¿Qué necesitas cuando yo te digo que necesito $2.000 millones adicionales? Pero fue entonces una acción para postergaron entonces, lo que hicieron fue desplazar. Desplazar el problema de la fecha de aprobación del presupuesto a ahorita. Pero el asunto es que no lo puedes postergar porque siempre necesitan los votos de la oposición. Lo que sucede es que en aquel momento aprobaron el presupuesto y ahora... Sí, se ocupaba mayoría simple, ¿no? Escuchamos al presidente diciendo que es un problema político cuando es un problema estructural, echándole la culpa a dos personajes, a la Sala de lo Constitucional y a la oposición política. No, sí, ya es clarísimo. O sea, el problema es un problema de administración, de gestión administrativa deficiente y de un acompañamiento político ilegítimo de parte de Gana, PDC y PCN. Capacidad e incapacidad en esto, Oscar, sí. Porque me llamó la atención también cuando él hace referencia, el presidente dice el impago controlado. Sí, es decir, parece, no sé, es que hay que desnudar todo el juego. La palabra exacta es impago, que en el contexto exacto en que está ocurriendo es una decisión de no pagar. Impago en esta circunstancia no es ni insolvencia ni liquidez, porque se sabe que hay dinero suficiente para honrar estos compromisos. Lo dijo el ministro de Hacienda, ¿no? Incluso me llamó la atención la semana pasada cuando se sacó un comunicado del ministro de Hacienda prácticamente diciendo de que habían fondos. Sí. Entonces, bueno, uno se quedó, lo leímos acá. Hay una trampa en el FMLN, es que como el FMLN no pudo, el gobierno no pudo hacer política estratégica, tuvo la necesidad de hacer política asistencialista, de hacer una política propiamente populista, y eso es caro. A estas alturas de la circunstancia, el gobierno no tiene una carta limpia para ir al proceso electoral. Entonces va a requerir hacer un juego electoral basado en hacer transferencias financieras casi directas a grandes conglomerados para poder, digamos, comprar un voto de manera sutil, ¿verdad? Inyectando millones de dólares, y eso es lo que están haciendo. El dinero existente lo van concentrando, lo van a mover. No nos vamos a sorprender si aparece, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación desarrollando cantidades de proyectos y de programas bajo la bandera de prevención. Con una intencionalidad político-electoral. Ese es el mecanismo de desviar recursos, ¿verdad? De trasladar recursos hacia abajo, hacia la población, y convertir eso en potencia electoral. Sí. Si ellos pagan las obligaciones inmediatas que tienen, estarían desfinanciando el proyecto electoral. Y esa es la gran trampa. Ahora bien, Max, porque hace unos minutos la diputada Carla Hernández, vamos a ver si en producción me ayudan a mostrar el full pantalla, porque la diputada Carla Hernández del Partido de Arena subía esta imagen, donde esta era una propuesta, supuestamente digo porque no tampoco yo la he podido verificar, pero ella dice de que es una propuesta que ha llevado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa esta tarde-noche, y donde los recortes se están estableciendo, los ha subrayado un poco allá. Voy a tratar de subir un poco la imagen. Dice, por ejemplo, ramo de agricultura, $1.612.214, ramo de justicia y seguridad pública, que es, digamos, lo más sensible para este país, que tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? $6 millones, $6.6 millones, ramo de salud, $4.1 millones, ramo de educación, $5.5 millones. O sea, mira, fíjate que a mí no me gusta saltar a conclusiones cuando tenemos tan poco, digamos, elementos de análisis, porque los números al final del día no te quieren decir, digamos, no son absolutos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que te quiero decir con esto? No es lo mismo que tú recortes en salud algunos aspectos irrelevantes y dejes sin tocar las medicinas o los bonos de los médicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco complejo saltar a conclusiones únicamente viendo los números. Lo que sí llama poderosamente la atención es decir, de que se está haciendo recortes en salud, educación y seguridad, que precisamente son los aspectos que los salvadoreños más sensiblemente le reclamamos al gobierno. Pues
bueno, yo que soy muy activo en las redes sociales y adicionalmente en temas sociales, en grupos políticos de la sociedad civil, recibo constantemente quejas de parte de la población más necesitada, ¿verdad? De las clases sociales más necesitadas, que precisamente van a los centros públicos de salud y constantemente están descubriendo de que no hay ni siquiera situaciones básicas como pastillas para el dolor, ¿verdad? Entonces, llama la atención que aún con las enormes carencias que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud Pública, hagan recortes tan fuertes como de $6 millones. Ahora, la oposición está observando sobre este tema el hecho de que, por ejemplo, decían ellos que no se está haciendo recortes en tema de viajes, pero además de eso, en todo el tema de cómo se ha inflado el Ejecutivo con el número de empleados, ¿no? Por eso te Casi estoy 45.000, 50.000 personas. Por eso te estoy diciendo que si en salud vas a recortar X cantidad de dinero despidiendo a X cantidad de secretarias o personal, no sé, algo no relacionado con el giro de salud, como pueden ser enfermeras y médicos, o los bonos que se le deben a los médicos, o el tema de camas en los hospitales, o medicinas, pues podríamos, digamos, en un momento determinado estar de acuerdo. Pero el punto, como te repito, es, los montos son fuertes y llama la atención de cuáles son las carteras que están siendo recortadas. Como te repito, salud, educación y seguridad, que son el talón de Aquiles de los salvadoreños. Claro. Tú lo escuchás, eso es lo que se quejan, ¿no? Oscar, sobre este punto en particular. Siempre, es que hay el juego. Quienes conocemos al FMLN sabemos a qué juega cada vez que lo hace, ¿verdad? Al plantear un cuadro de recorte a programas esenciales, a partidas esenciales, lo que está queriendo decir es, mire, por culpa de Arena estamos recortando esto. Es un juego, ¿verdad? Pero no quieren hacerse cargo, por ejemplo, de que hay una concentración enorme de recursos en la famosa partida presidencial, ¿verdad? La partida secreta. Que son los gastos discrecionales y que le sirven precisamente a Presidencia de la República para hacer operaciones políticas. Y ahí toma sentido lo que mencionaba Max hace un momento, ¿verdad? Que la irresponsabilidad, decía él, de Gana, PDC y PCN en acompañar al gobierno en estas decisiones. No es una irresponsabilidad desde la perspectiva de ellos, porque eso les garantiza a ellos también un flujo de efectivo para las necesidades electorales de estos partidos. Es una especie de juego, de compra, de apoyos, pero pagados. Entonces, lo que Arena debe hacer no se trata de un mecanismo de darle gobernabilidad, porque a eso ese es el argumento que se esgrime, ¿no? Sí, no, de estos partidos cuando se les pregunta, bueno, pero es que el país necesita gobernabilidad. Sí, lo que pasa es que la gobernabilidad es una palabra prostituida, travestida, voy a decir, ¿verdad? Porque diferentes grupos de partidos la ocupan para decir otra cosa que lo que la palabra en sí significa. La gobernabilidad es un término político que está asociado a confianza, a respaldo, a razón política, a necesidad estratégica. Llamarle gobernabilidad al trueque y al negocio es una falacia también. La gobernabilidad tiene sentido cuando sirve para promover legitimidad, estabilidad y garantizar plataformas de desarrollo de un país. Más allá de eso, no se puede usar la palabra. Lo que pasa es que los partidos jamás van a decir, mire, hemos negociado con el gobierno, que lo apoyamos aquí y nos apoya por acá, ¿verdad? Eso nunca lo van a hacer. Ahora, ¿cuál es toda la consecuencia finalmente que va a tener sobre la población de todo esto que estamos hablando, del impago, de recortes y todo esto? ¿En qué se va a traducir? Porque al final de cuentas, digamos, la población uno mismo se puede terminar perdiendo en todos los tecnicismos, en estadísticas y números. A veces se hacen malabares incluso con los números, ¿no? Pero ¿cómo se aterriza esto, Max, en la situación concreta de la población? Sí. ¿Cómo me va a afectar a mí? Yo creo que uno de los defectos que tiene la oposición política en El Salvador y en alguna medida ciertos analistas económicos es el hecho que no logran traducir en lenguaje claro y llano cuáles son todos los efectos que va a suceder a través de este tema. Para empezar, empecemos desnudando la palabra impago. La palabra impago es el equivalente, si lo hablara Juan, lo hablara María o lo hablara una SADCB, es el equivalente a decir yo estoy en quiebra, yo no puedo pagar. Y yo no puedo decir es un impago selectivo, simplemente llegué a un punto en que no tengo dinero. Y ese es el efecto, y es un efecto dañino, morboso y altamente engañoso, porque el problema es que el dinero ahí está. O sea, el dinero sí lo tiene el gobierno y no quiere pagar. O sea, en otras palabras, están provocando una quiebra
que no es real, que no está ocurriendo, pero los efectos sí son reales, porque el asunto es que los inversionistas internacionales, si yo mismo estoy diciendo públicamente que no tengo plata para pagar, entonces, ¿cómo voy a hacer que un inversionista internacional me vaya a prestar a mí? ¿Qué va a hacer el gobierno de El Salvador? Va a tener que buscar, al constituirse a sí mismo como un ente de alto riesgo, va a buscar financiamiento internacional o interno, pero a tasas elevadas. ¿Cuál es el efecto práctico, por ejemplo, para Juan y para María? Que se declaran en impago, o sea, estas personas declaran en quiebra personal, dicen públicamente que no tienen para pagar, la señora de las tortillas no tiene para pagar su tarjeta de crédito, no tiene para pagar la cuota del carro. ¿Quién le va a prestar? Van a tener que ir al agiotista. En vez de que le preste un banco al 6%, al 7%, el agiotista le va a prestar al 20% mensual. Entonces, el gobierno de El Salvador le va a pasar lo mismo. ¿Y quién vamos a pagar los platos rotos? Nosotros como salvadoreños. ¿En qué sentido? El dinero que el padre de familia, en vez de pagarle a un banco 6%, le paga al agiotista 20%, es un dinero que no puede ocupar para invertir en educación de sus hijos. Lo mismo, el gobierno, al estar pagando miles de millones de dólares a los inversionistas internacionales que le han prestado al 12%, al 10%, son miles de millones de dólares que no van para pagar educación, salud, policías, reparaciones de escuelas, reparaciones de calles. En otras palabras, la irresponsabilidad, y voy a ser un poco más enfático, la enorme irresponsabilidad del gobierno nos va a afectar a todos, porque esa masa de dinero que no vamos a tener acceso los salvadoreños porque la van a estar pagando créditos internacionales más caros, la vamos a pagar nosotros en los recortes que ahora estamos viendo que están presentando en la Asamblea Legislativa. Oscar, mientras tanto se están repartiendo o nadie quiere asumir responsabilidad del costo que esto va a tener, porque bueno, Arena acusa al gobierno, el FMLN está acusando a la oposición en algunos momentos en términos generales, pero también directamente al partido Arena. Entonces, en esta dinámica y finalmente la población en medio con lo que dice Max, entonces es la población la que queda al centro de esto. Que yo insisto en la palabra trampa, y Arena específicamente como expresión de la oposición política tiene que estar más alerta, ¿verdad? Insisto, quienes conocemos al FMLN sabemos que ellos están, como bien lo decía el presidente de la República, en un impago calculado. Ellos saben que no pueden mantener esta situación mucho tiempo, porque si esta situación, en el nivel de estrés en que se encuentra, se mantiene por más tiempo, el daño es inmenso para ellos electoralmente. Porque si en efecto el gobierno no cumple, no paga, no resuelve, mete al país en una espiral de tensión alrededor de estos temas, esa es una potencia que le va a hacer mucho daño al FMLN en el evento electoral del otro año, porque le facilita a Arena el discurso de decir por qué apoyar a los ineptos, a los incapaces, a los que no pagan, a los que no saben utilizar el recurso. Es una especie de harakiri esto. Sí, correcto, pero el FMLN sabe que hay un momento en que no va a poder sostenerlo, pero eso ¿de quién va a depender? No va a depender del FMLN, va a depender de Arena. Si Arena se deja doblar el brazo, hablando vulgarmente, el FMLN resuelve su situación de financiamiento, resuelve su situación electoral y Arena queda despotenciada, voy a decir, electoralmente. Si Arena logra resistir, ¿verdad?, esta presión, porque es el FMLN el que está presionando a Arena, ¿verdad? Si Arena resiste y le dice al gobierno, mire, usted es el gobierno, usted es el presidente, usted resuelva, ya le dijimos cómo, ya le dijimos dónde recortar, hágase cargo, y Arena dedicada a lo que tiene que hacer, ¿verdad?, en su trabajo territorial, sin descuidarlo, porque el FMLN en medio de todo esto no ha descuidado su trabajo territorial, por el contrario lo ha profundizado. De acuerdo. Nos quedamos en el punto, tengo que hacer una pausa comercial, me interesa que avancemos en otros temas también. Bueno, analizar detenidamente un poco las implicaciones, cuál es el mensaje que se traslada a la población, sobre todo el asunto de inmunidad, impunidad, el tema de transparencia, una vez que se decide nombrar a Sigfrido Reyes como embajador en este país, y obviamente eso le está dando un blindaje, sin duda alguna, ¿no? Aunque el Ejecutivo no lo está admitiendo, pero evidentemente que hay una situación que tiene que ver con el proceso que se está siguiendo por enriquecimiento ilícito en el caso de Sigfrido Reyes. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos hablamos de este tema de Venezuela también, lo que está pasando en el país suramericano,
Mientras tanto, les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. Mi nombre es Juan Alberto Nerio García, tengo 53 años de edad, pero a mí la edad yo no le pongo mucha importancia, sino que mi importancia es el deporte. ¿Por qué el deporte? Porque me ayuda mucho en la salud. Tengo 27 años de practicarlo. Me inicié allá por los años 86, cuando a duras penas estaba en bachillerato. Allí me enseñaron, allí me gustó, me inculqué al deporte. ¿Y por qué el atletismo? Ese es mi hobby. Hay muchos deportes. Acá en Aves yo le agradezco el apoyo incondicional que ellos me dan a mí, a mis compañeros, por estar acá. Invito a todos los jóvenes que practiquemos un deporte y que digamos no a la violencia, no a las drogas. Hasta que Dios me dé fuerza, hasta que Dios me dé fortaleza, yo el deporte lo voy a practicar. Que sigue con nosotros, Óscar Godoy, politólogo y catedrático universitario, está con nosotros en nuestros estudios en San Salvador. También Max Mojica, abogado y activista social. A ver, el tema, bueno, lo vamos a mostrar acá en pantalla, a ver si nos ayudan los compañeros, los amigos de producción, porque esto ha ocurrido hoy por la tarde. Este tuit que subió, por ejemplo, el LPG de Política de la Prensa Gráfica, entre comillas, dice: yo también quiero ser embajador. Es el mensaje que envía Proyecto Cero como protesta por el nombramiento de Sigfrido Reyes como embajador. Eso fue frente a Proesa, ¿no? La protesta. A ver, Max, un poco en las cuestiones, digamos, terrenales y que tienen que ver con las decisiones políticas que están adoptando en este país, en el caso de lo que está ocurriendo particularmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con este caso, pero también ya con un antecedente que tenemos con el nombramiento también de José Luis Merino, ¿no?, en calidad de viceministro. ¿Cómo debe interpretarse esto? Bueno, mira, yo creo que antes de contestarte la pregunta, yo como analista creo que le debemos a la población unas disculpas, porque el punto es que la derecha ahorita critica todas estas situaciones de una aparente tapadera de corrupción, donde viene la izquierda y está agarrando a su gente y la está blindando contra posibles acciones judiciales derivadas de investigaciones de probidad y de actos de una posible corrupción. ¿Por qué son las disculpas? Porque creo que la derecha, durante los 20 años de Arena, fue bastante tímida en la crítica de la corrupción. La derecha, y hablemos también de la sociedad civil, fue bastante crítica en señalar posibles actos de corrupción que estaban sucediendo dentro del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que esa etapa de que este es mi ladrón y por eso me cae bien y entonces yo critico al tuyo y el mío no, yo creo que esa etapa está llegando a su fin. Entonces ahorita lo que estamos nosotros notando es un despertar de la sociedad civil que ya no está tolerando el hecho de que porque esta persona tiene algún nivel de afinidad ideológica conmigo, de afinidad política conmigo, entonces yo no lo voy a señalar y no lo voy a criticar. Ahorita, como sociedad civil, estamos diciéndole al FMLN, que está en el gobierno, miren señores, esto ya no puede seguir sucediendo. ¿Cómo es posible de que una persona señalada por corrupción, ustedes la están premiando? En otras latitudes, en otros países, lo que hacen estas personas es renunciar al cargo, ponerlo a disposición y ponerse a disposición de la justicia. Entonces, ahorita la sociedad civil está despertando y no va a terminar con el gobierno del frente. Si viene otro gobierno de otro signo político, lo más seguro es que todos vamos a estar igual de despiertos, vigilando y atentos a que no vuelvan a suceder estos actos de corrupción. Y con esto termino. Transparencia es un reclamo ciudadano que ha venido para quedarse. Bueno, perfecto. Y sí, nos quedamos en ese punto porque después de la llamada tenemos un televidente con nosotros en la línea y después escuchamos a Óscar entonces, porque el fiscal general de la República ha dicho en el contexto de lo que estamos conversando, ¿no?,
que ha recordado que el fuero o la inmunidad no significa que la Fiscalía no puede investigar a una persona. Aquí hay una declaración que retoma Diario El Mundo, dice, por ejemplo, dice el fiscal: yo no podría entrar en ese detalle a hacer consideraciones si hay un blindaje o no hay un blindaje. Eso no lo sé. Creo que esas explicaciones tiene que darlas el presidente de la República, el gobierno, y no sé si están blindando personas posiblemente investigadas o investigados. Bueno, vamos a ir a... Bueno, parece que se nos ha caído la llamada. Teníamos a un televidente con nosotros, las disculpas del caso, pero bueno, queremos avanzar. A ver, Oscar, entonces, por favor. Bueno, hagamos una marca, digamos, de algunos hechos concretos. La corrupción ha sido estructural en este país, en la política. La corrupción, además de ser estructural, ha venido de forma ascendente en la última década. No habíamos tenido instancias, instituciones y funcionarios que tuvieran un interés por investigar y por denunciar y por procesar corruptos. Eso cambia, obviamente, cuando aparece una nueva sala de lo constitucional, cuando se le da realce a la oficina de probidad, cuando aparece un fiscal probo y comprometido, y la ciudadanía también con más acceso, ¿verdad?, a los medios de comunicación masivos, más que todos los electrónicos, donde la información corre en tiempo real y cada quien puede expresarse de la manera en que quiere respecto a estos temas. En segundo lugar, hay dos formas de comportarse entre las derechas y la izquierda. Las derechas, cuando se ha señalado a uno de los suyos en casos de corrupción, lo que hace la derecha es se repliega y deja a la persona que asuma de manera individual, de manera particular. En cambio, el FMLN es un tanto más institucional, ¿verdad? La izquierda protege a sus corruptos, los blinda, como aquí se está diciendo, lo saca del país, ¿verdad? Mueve todo su aparato y toda comunicación para protegerlo. Es un comportamiento más colectivo, ¿verdad? Pero siempre de los hechos que tenemos que marcar, es cierto que el grupo político en el poder está blindando a sus corruptos, los está protegiendo mediante estos artificios, ¿verdad?, legales que le permite su condición de gobernante. Pero, como bien dice el fiscal, ¿verdad?, eso no inhibe una investigación. Al contrario, ¿verdad?, el hecho de que el gobierno esté blindando a sus corruptos es señal de que sienten la inminencia de la mano de la fiscalía, de la policía, de la ley, y aplicando un modo de pensar de los marxistas, ¿verdad?, con aquella vieja expresión de que la negación de la negación es la afirmación de lo que se niega, ¿verdad? El gobierno y el FMLN está diciendo no son corruptos, son limpios, son honestos, y entonces los blinda, ¿verdad?, al negar que son corruptos, pero blindarlo está afirmando. Hay una aceptación tácita de que hay riesgo de que los capturen, por eso los saca del país, por eso los manda de embajadores. ¿No? Parece que está entrando en una fase de angustia. Es una fase de angustia. Al final eso es lo que uno percibe ante ese tipo de acciones y decisiones. Sí, hay mucha preocupación, ¿verdad? Porque recordemos que el FMLN... le quedan 2 años de fuero. El FMLN tiene ya bastante gente señalada, pues tiene diputados, tiene exministros, expresidente, vicepresidente. Realmente es una batalla fuerte la que está librando. Sí. Bueno, quiero recordar a nuestros televidentes, porque no lo habíamos advertido, tenemos habilitados los 2 números de teléfono, 226-30023, 2264-9179, para que participen. Creo que tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación de siempre, ayúdenos con eso, bájele volumen al televisor y quédese con el auricular. Eso nos ayuda para que nosotros no tengamos retraso cuando le escuchamos. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, hablo desde el municipio de Zacatecoluca. Zacatecoluca, sí. Sí, bueno, sí que el problema es de que de todo es sabido a nivel nacional de que las sedes diplomáticas están fuera del país, ahí están los embajadores, pero aquí en el país han nombrado un embajador para traer inversión extranjera, y para comenzar, aquí, ¿qué inversión van a traer? Si debería decir cuántas inversiones ha traído, cómo se llaman las inversiones que ha traído y a dónde las tiene. Y le han dado el grado de embajador solo para justificar los $10,000 que ganan. Hombre, mire, sí, que a mí, yo que soy pobre, me salieron, pagaba $11 de energía eléctrica, hoy me han salido 70. He tenido que vender un saco de maíz. $11 en el pasado y ahora paga 70 de energía eléctrica. No, demasiado.
Yo digo que le rebajen el sueldo al señor y a todos los señores que andan de 8.000 para arriba, y sus asesores también, pero que no le quiten el subsidio eléctrico. Son groseros. A pocos días de las elecciones, bien premiados van a salir. Muchas gracias. Sí. Bien, perfecto. Gracias a usted por la participación. Vamos a ver si podemos canalizar otras llamadas, a ver si las juntamos para que entonces puedan... Bueno, tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Le agradecemos si le baja volumen al televisor y nos escucha por el auricular. Buenas noches. ¿De dónde nos... Buenas noches. Hablo de Nueva Guadalupe. Díganos. Fíjese que yo estoy viendo lo que están hablando los exponentes. Buena exposición. Lo único que yo veo que ahorita el FMLN está tapando a todos los corruptos, porque por ejemplo, a Sigfrido Reyes le da un premio, pues hoy que ya va a ser procesado, ya le da un premio de cónsul para que tenga inmunidad y no lo toquen. Sí. Entonces ese es el problema, que a los corruptos de la izquierda los están tapando, y Arena pues los procesaron. Entonces ese es el problema, yo entiendo a ellos. Pase buenas noches. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación y la opinión. ¿Alguien más nos acompaña en la línea? Bueno, a ver, porque tenemos otro tema. No sé si tienen una referencia a los comentarios de los televidentes. Max. Un poco en la línea que yo había expresado, en el sentido de que ya no estamos en un El Salvador que está dispuesto a decir: este corrupto es de mi línea política, entonces yo lo voy a tapar, yo no lo voy a criticar. Yo creo que la sociedad civil, independientemente de la ideología, independientemente de las tendencias políticas, ha llegado a un punto de exigir, de necesitar transparencia. ¿Y la derecha política partidaria estará entendiendo esto? De que efectivamente ha habido ese cambio, algún nivel de maduración social, de decir... Probablemente todavía no, William, porque no están gobernando. Pero si hay un cambio en el signo político en el gobierno, sí, seguramente sí, lo va a acabar sintiendo por la presión de la población. De acuerdo, vamos a tener que hacer otra pausa comercial. Vamos a mantener abiertos los dos números de teléfono en el siguiente segmento. Se lo recordamos a ustedes porque habitualmente abrimos el segundo bloque, pero lo vamos a tener abierto hasta el cierre de la entrevista por si desean participar siempre con la llamada. Vamos a un corte comercial, regresamos con más. A ver, recuerdo a ustedes, tenemos habilitados los dos números de teléfono como siempre, tenemos algunos minutos todavía, unos 15 minutos de la entrevista, vamos a tratar de avanzar. Este otro tema, bueno, perdón Oscar, no sé si había alguna referencia por lo que han opinado los televidentes. No, yo felicitar a los televidentes precisamente porque tienen claro el panorama. La gente con mucha sencillez, pero con mucha precisión, ha dicho, uno, tiene bien clara la responsabilidad del FMLN en proteger a sus corruptos. El otro televidente marcaba un punto que aquí no hemos discutido, que es que mientras aquí hablamos de corrupción, de impunidad, abajo hay una realidad terrible, que es el abandono de los pobres, es el abandono de la gente. En un gobierno que no se hace cargo de la responsabilidad de luchar contra la pobreza, de garantizar seguridad, de favorecer servicios públicos en salud que sean adecuados y oportunos. Hay una supervivencia terrible en la gente y eso es lo que ha señalado el televidente. Ya. A ver, el otro tema que tenemos proyectado acá, Fiscalía General de la República hace análisis jurídico para instalar una CICIE, dice Diario El Mundo, por ejemplo. El fiscal general Douglas Meléndez dijo ayer que la institución que preside está haciendo un análisis jurídico sobre la posible instalación de una comisión internacional contra la impunidad, CICIES. Dice textualmente el fiscal, ya comenzamos a hacer los estudios jurídicos alrededor de un organismo. En eso estamos en este momento porque hay que hacer un análisis global, un análisis jurídico para ver en el marco en el que se puede dar un organismo de este tipo. O sea, parece que estamos ante ya casi un hecho bastante concreto, ¿no? de esa posibilidad casi inminente de que al final se trabaje alrededor de una figura como esta. No sé si va a ser CICIES, pero parece que eso vamos. Antes de darle la palabra sobre este tema, tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Buenas noches. La recomendación de siempre, bájele volumen al televisor y nos dice de dónde nos llama. Ok, buenas noches. Díganos. Solamente con respecto a lo que decía el doctor Godoy, sí, de que los del frente protegen mucho o blindan mucho a sus correligionarios o a sus funcionarios corruptos. Yo creo más que todo que como saben que hay demasiados que están inmiscuidos en esta corrupción, no pueden abandonarlos porque en un momento dado ellos mismos van a ser acusados
de algún acto corrupto. Yo creo que a eso se debe que se acuerpan unos a otros. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. A ver, Oscar. Sí, lo que repito, ¿verdad? El televidente tiene bien claro, el FMLN es solidario en ese sentido, ¿verdad? Y no se puede decir mejor que como lo dijo el televidente. Bien, a ver, no sé si, porque quiero que hablemos de Sí, de las CICIES. De las CICIES. Pues mira, yo en lo personal creo que es tal vez en breves palabras es importante que los televidentes tengan claro que es una CICIES. CICIES viene inspirada de la CICIG de Guatemala, digamos, es un Claro. término similar. Entonces, es una Comisión Internacional contra la Impunidad. En Guatemala se trata de un pacto transnacional, es un acuerdo internacional con la ONU, que viene un poder internacional a poner una oficina que es prácticamente intocable y es prácticamente, autofinanciable, ¿verdad? Porque es financiada por la comunidad internacional y adicionalmente no tiene ningún tipo de restricción para la investigación. Hemos analizado y hemos seguido de cerca la experiencia guatemalteca, la cual ha sido agridulce, porque si bien es cierto, las CICIES, nosotros, pues, más allá de las fronteras de Guatemala, aquí en El Salvador, hemos visto que ha tenido resultados interesantes, como lo fue pues el descubrimiento de la línea y otros casos importantes en Guatemala. Sí creemos que las CICIES en Guatemala ha tenido, digamos, un descontrol de alguna forma, porque al ser una entidad internacional, no necesariamente responde a una línea de investigación de los intereses nacionales, sino en un momento determinado puede responder a una línea de investigación de los países cooperantes. Con otro tipo de influencias. Exacto. Entonces, en ese sentido, dentro de mi análisis, yo considero que si bien es cierto, es necesaria una comisión contra la impunidad, no necesariamente tiene que ser internacional. Podríamos tener un aparato dentro de la Fiscalía que por la Constitución de la República es la que tiene la misión de investigar, una comisión especial dentro de la Fiscalía. En El Salvador ya hemos tenido experiencia en comisiones, como por ejemplo la Comisión de la Verdad. Entonces se estructura una comisión de la Fiscalía, responde a los intereses nacionales y se le genera un financiamiento. Quiero terminar mi intervención nada más diciéndote que si bien es cierto, el fiscal puede proponer, si se va a crear una comisión especial con funciones especiales, amarrada a la Fiscalía y bajo el amparo de la Constitución, el fiscal siempre va a necesitar pues los votos de la Asamblea Legislativa. Pues en ese sentido el fiscal puede decir muchas cosas, pero sí necesita la Asamblea Legislativa para caminar con esto. De acuerdo, vamos al teléfono, creo que tenemos dos participaciones que están, dos televidentes con nosotros en la línea. Buenas noches, nos dice de dónde nos llama, díganos. De San Salvador. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, mire, yo como ciudadano realmente, y con el tema que están abordando, realmente es indignante y yo creo que es vergonzoso también ya lo que está pasando, y prueba de ello es lo que pasó hoy en los acuerdos que alcanzaron para solventar el supuesto impago, sí, en donde todos los partidos, incluyendo el FMLN y los demás, se pusieron de acuerdo. Creo que eso es vergonzoso a nivel de país. Y por otro lado, el blindaje que están dándole a este señor Reyes también es indignante. Yo creo que como pueblo debemos de levantarnos ya y hacer una protesta formal y unirnos a estos ponentes que usted tiene ahí y expresar nuestro malestar sobre estas condiciones. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted por la participación. A ver, tenemos a alguien más, ¿verdad? Perfecto. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De aquí de Ilopango. Díganos, le escuchamos. Sí, como para comunicarle lo que está hablando ahí la señora Banda Piñata, del préstamo para de las casas esas de Ciudad Mujer. Sí. De Ciudad Mujer. Entonces la cuestión es de que cómo es que están pidiendo ellos dinero para eso si no están haciendo nada en esas casas. Que uno va a esas casas con la mujer allí, no le dan nada. Bien, perfecto. Gracias a usted por la participación. Bueno, ahí le hacía referencia a un caso particular que tiene que ver ya con el tema de Ciudad Mujer, ¿no? Personalmente tampoco como periodista no conozco más detalles de esto, pero bueno, los escucho. Oscar. Bueno, yo voy a referirme al tema de la CICIES, como bien se le dice popularmente.
Yo soy un convencido de que es necesaria la cooperación internacional para luchar contra la corrupción y la impunidad en El Salvador. Porque hay que comprender algunas cosas. Es cierto que la CICIG en Guatemala ha tenido un poquito de traspiés, ¿verdad? Pero es que la formación sociológica y política de Guatemala es totalmente diferente a la de El Salvador. En términos, por ejemplo, de estructuración de su sistema de partidos, Guatemala no tiene una cultura de sistema de partidos cerrada, homogénea, pétrea. Por lo tanto, es más fácil operar y también puede ser más difícil lograr consensos y acuerdos. En el caso de El Salvador, es un país que tiene un sistema de partidos bien estructurado y tiene un estamento político y una élite política bien estructurada en la autodefensa para protegerse de cualquier amenaza hacia ellos en la persecución de corruptos. Por otro lado, hay una fiscalía que tiene toda la voluntad y todas las agallas, digamos, para ir de frente a este tema, pero que no tiene los soportes y los apoyos necesarios, ni institucionales, ni jurídicos, ni financieros. Lo único que tiene la Fiscalía es la ley que la ampara específicamente y la legitimidad que ha logrado en términos de su relación con la sociedad. Encima de eso, la cantidad de casos que se está investigando en El Salvador sobrepasan a veces la capacidad de una institución como la Fiscalía. Y por otro lado, la situación financiera que ha creado el gobierno hace que el dinero no sea ni suficiente ni oportuno a la Fiscalía. El fiscal fue claro cuando dijo, si no me dan recursos voy a traer una CICIG. Él advirtió. Yo creo que hay que tomarle la palabra al fiscal que está haciendo el análisis jurídico, el análisis financiero, que haga el análisis político también, ¿verdad?, de cómo manejar los antagonismos a este tipo de iniciativas. Hay que promover el respaldo hacia una CICIG en cualquiera de sus formatos. Puede ser una oficina como la que está en Guatemala, puede ser un convenio de cooperación, puede ser asesoría técnica directa, puede ser incluso asesoría, financiamiento por otros países. Ese tipo de cosas se necesitan para fortalecer las capacidades de la Fiscalía. De acuerdo, porque solo nos quedan 2 minutos y se nos fue el tiempo y no tocamos el tema de Venezuela, pero muy rápidamente porque esta noche los partidos, todos los partidos de derecha, exceptuando desde luego en el caso de la izquierda, el FMLN, no ha votado a favor de un pronunciamiento para que la Asamblea Legislativa se adhiera a un pronunciamiento más bien sobre el tema de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional con el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela. En síntesis, Max, ¿cómo se planta este caso también a la luz de cómo está actuando el FMLN sobre el respaldo a Nicolás Maduro? No, yo lo tengo que señalar de una forma contundente. Es una actitud hipócrita, es una actitud irresponsable, es una actitud poco democrática al ver un país como El Salvador, que tiene libertad de expresión, que vivimos en un sistema democrático republicano, y sobre todo teniendo un gobierno constituido por personas que se fueron a la montaña para luchar por los derechos civiles y democráticos de un pueblo, que ahora le estén dando la espalda a una acción ciudadana, civil, espontánea, ordenada y sobre todo masiva, que refleja que los venezolanos están caminando para exigir libertad. Es inconcebible que el gobierno de la República, conformado por personas que precisamente ellos eran los que marchaban en los 80s, como estas masas, claro, ahora estén dándole de espalda. Perfecto. En 2 líneas, rápidamente, Oscar. Bueno, voy a ocupar una expresión típica de los marxistas. El ser social determina la conciencia social. Ellos marchaban antes porque no estaban en el poder. Hoy están en el poder, son el régimen, ¿verdad? Y lo otro es que no se van a poner contra Maduro porque, más allá de la razón política estratégica, Maduro es el camarada. Maduro es la extensión de Chávez que hizo millonarios a los izquierdistas en El Salvador. Bueno, sencillamente. Perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Gracias, un saludo, gracias, Max. Gracias, Max. No, y es un gusto compartir con ustedes. Gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche. Buenas noches.